alma bendice al Señor, repotente de gloria, de sus mercedes que viva en ti la memoria. Muy buenas tardes, continuando con nuestras charlas respecto a la historia de la Iglesia, el desarrollo de los hermanos en diferentes lugares del mundo. Hoy vamos a hablar de un grupo a veces un poco ignorado, no tan conocido, pero que ha tenido un impacto importante en la historia de muchos países, tanto en Europa del Este principalmente, también en América. Vamos a hablar de una persona en particular y un movimiento, un avivamiento, digamos de alguna manera, que se dio teniendo su origen en Suiza, no tan lejos de los lugares donde anteriormente habíamos visto el origen de los anabaptistas, exactamente del mismo lugar, mucho tiempo después y a través de un hermano que se llamó Samuel Fröhlich. Quisiera que el hermano Peter Huber hable unos minutos respecto a él y después seguiremos con nuestra charla. Sí, estoy muy emocionado para hablar exactamente de esta gente, de esta iglesia, porque yo los conocí desde niño. Pero yo cuando me llegué a conocer a esas personas, ellos eran refugiados. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces un montón de esas personas eran como refugiados con una historia increíble, como escaparon de Yugoslavia y llegaban a Canadá. Eso fue mi introducción a esas personas. Pero también me di cuenta que, bueno, en Argentina, en Australia, en California, en Ohio, en muchas partes en Europa, como yo les también conozco muy bien ahora, en Suiza, también en Serbia, también Ungarn, como era antes y todo. Bueno, ahí los conozco mucho, bastante esas personas y estoy muy impresionado con lo que Dios ha hecho a través de sus hermanos y hermanas. Entonces, estoy muy agradecido que el hermano Tadeo es precisamente de este grupo. Entonces, él puede explicar mucho más. Entonces, él por seguro va a empezar con la historia de un suizo como yo, que se llamaba Friedrich. No, Friedrich, no. Dígase. Samuel Fröhlich. Samuel Fröhlich. Samuel Fröhlich. Ok, muchas gracias. Diga. Bien, primero que nada quisiera aclarar una cuestión. Esto sucedió en Suiza, pero puede suceder en la actualidad en Argentina, puede suceder en la actualidad en cualquier país del mundo donde hay personas que desean ser fieles al Señor y dejar de alguna manera la religiosidad vana y las tradiciones mundanas que tenemos en la actualidad. Samuel Fröhlich era un joven en Suiza, un gran estudioso de la Biblia, una persona muy religiosa, protestante, calvinista, estaba en las mejores universidades que había en Suiza, pero poco a poco él se empezó a dar cuenta que lo que se enseñaba no coincidía con lo que decía en la Biblia. Y él empezó a ver que el bautismo de los bebés, de los infantes, no es algo bíblico, que el portar armas, ir a la guerra, no es bíblico, que había también en aquella época en Suiza muchas personas usureras, es decir, que cobraban de más y se quedaban con intereses inmensos, eso tampoco es bíblico. Y él empezó de a poco a enseñar en contra de muchas enseñanzas protestantes que no están en la Biblia. Y yo quisiera decir una frase que dijo Samuel Fröhlich respecto a que en la actualidad él veía a las iglesias repletas de innovaciones humanas y tradiciones hechas por los hombres que se hacen pasar por la enseñanza de Cristo. Y esto hasta el día de hoy no ha cambiado y hasta en la actualidad tenemos innovaciones modernas en las iglesias que no son de Cristo, y es un punto interesante.
Samuel Freundlich comenzó una comunidad de creyentes en Suiza. Inmediatamente fue declarado ilegal, fue muy perseguido por las autoridades. Algo que le hicieron terrible fue que le desconocieron su matrimonio y sus hijos, entonces lo separaron de su familia. Samuel Freundlich estuvo exiliado, pero pese a todos los problemas y los obstáculos que pone el mundo, la prédica de este hermano llegó a muchas personas y verdaderamente miles se convirtieron a Cristo, de la religiosidad del protestantismo a ser creyentes verdaderos. Samuel Freundlich tomó muchas cosas de los anabaptistas que habían vivido atrás en aquella región y que quedaba un mínimo remanente también. Leyó mucho sobre Menon Simons, y de tal manera que la congregación en Suiza de Samuel Freundlich, la comunidad de hermanos, tuvo una similitud de alguna manera a lo que fueron los menonitas. Pero habían varias cuestiones interesantes, porque algo que sucedió con Samuel Freundlich fue que él, de ser calvinista, de creer una enseñanza que no está en la Biblia, él se convirtió totalmente, y la comunidad, si bien él no quería imitar a otras personas, sino volver al parámetro bíblico que está en el libro de los Hechos respecto a lo que es una iglesia bíblica. Un trabajo enorme y con mucho sacrificio. Sí, hermano. Solamente algo acerca de Samuel Freundlich y también para los anabaptistas de la antigüedad, como eran esos como 200 años, 250 años antes vivían los originalmente anabaptistas, los familias suya. Como ahí nosotros, todo el mundo teníamos que salir apellido, en manera con persecución. Ahora, exactamente en esos lugares, después de tantos años, allí de un pronto personas llegaban a reunirse otra vez con Samuel Freundlich. Entonces, nosotros muchas veces decimos los anabaptistas nuevas, decimos Neutäufer, decimos en alemán. Así fue. Entonces, esa fue la conexión entre esos grupos, para solamente tener muy claro que en un sentido se dice todavía que puede ser anabaptista, no importa tanto lo que es el nombre, pero hay una fuerte ¿cómo es? Conexión. Una conexión entre los dos movimientos. Ok, todo eso. Y ahora siga. Bien. La predicación del hermano se estaba dando en un momento en que Europa estaba pensando en cosas mucho más liberales, a donde en ese momento muchas cosas de las Biblias ya no se creían, incluso tal cual como se estaba interpretando, como siempre se interpretó. Entonces eran momentos muy confusos, muy complicados, pero pese a todos los problemas, renació una iglesia bíblica, una iglesia que, pese a todas las persecuciones, y muchos tuvieron que exiliarse. El mismo Samuel Freundlich luego se tuvo que exiliar a Estrasburgo con su familia, y eran momentos muy difíciles, pero pese a eso siempre continuaron predicando y predicando y predicando, y esto los llevó a que se esparciera esa enseñanza también al resto de los países en Europa del Este, principalmente en Hungría, en Austria, en Yugoslavia principalmente, todas las regiones de Croacia, Serbia. Fue un movimiento muy importante y que se destacó también mucho por la no resistencia. Estamos hablando año 1850, donde habían guerras en Europa, guerras civiles, se estaban formando los grandes imperios, y en esa época ellos decidieron no portar armas, casi como una gran contradicción en contra de la corriente del mundo a donde se estaban dirigiendo. Y todo esto obviamente acarrió muchos problemas.
Un detalle en cuanto a la gente vamos a decir Serbia, porque ahora una parte de Ungarn y la otra parte de Croacia ahora son parte ahora vamos a decir Serbia. Pero esta gente tenían su religión y estas personas allí eran ortodoxos igual como los de Rusia. Entonces ahí estaban, tenían su manera de leer la Biblia, pero era un idioma muy, muy anticuado que nadie lo podía realmente entender. Era como latín a español. Sería más o menos la diferencia entre los dos. Pero ahí, cuando esos hermanos de los nazarenos de Samuel Fröhlich, esa gente, llegaban entonces, y traducieron la Biblia de alemán al moderno serbio o el serbio-croata, es lo mismo idioma. Entonces ahí se convirtieron a eso para leerlo. Imagínese usted. Es un trabajo muy, muy grande. Y también eran muy, vamos a decir, muy espiritual. Como ellos se producieron muchos himnos muy lindos y les gustó mucho cantar. Y un montón de personas eran como habían muy necesitados de espiritualidad. Y cuando ellos encontraban o metieron a esas personas, entonces allí de la vez llegaban no solamente cientos, pero miles de personas se convirtieron en el principio cuando ellos llegaban. Ok, Eva, siga. Tal cual como lo mencionaba, era algo totalmente novedoso en esta zona de Europa, en Europa del Este, y verdaderamente miles, se calculaba que en Serbia en su auge llegaron a más de 100.000 creyentes estas comunidades, un número muy importante, Es posible. pero no únicamente hablando de importantes números, sino que la fidelidad y la honestidad de estos hermanos. Muchos de ellos eran campesinos, trabajadores rurales, cerrajeros, gente que no tenía mucho dinero, pero que lo que tenían lo compartían y lo daban. Y verdaderamente comunidades cristianas muy importantes se formaron en estos lugares, dando un testimonio muy grande, el testimonio respecto a ellos no combatiendo en la Primera Guerra Mundial, incluso antes en la Guerra de los Balcanes contra los turcos, todo muy importante y muy sacrificado todo lo que vivieron y pasaron. Ustedes, por seguro, han escuchado de un ruso que se llama Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Bueno, él se dio cuenta de lo que estaba pasando en Serbia, entonces él se fue a buscarlo porque Leo Tolstoy tampoco quería que era bueno que haya guerra. Y usted sabe que en este momento toda Europa se daban cuenta de esto porque Serbia era parte de un imperio. Era el imperio de Austria y Hungría. Austria-Hungría. Era algo muy grande. Y ellos forzaron a todo el mundo para tomar parte en la guerra, o por lo menos sí, en el soldado. Pero ellos tenían tantos de esos cristianos en sus cárceles que estaban totalmente llenos de presos, porque tantos eran ahora cristianos y no querían pelear, no querían dañar a alguien. Y estaban, ¿por cuántos años estaban? Hay muchos eran por 10 años hasta 12 años o algo así, hasta más estaban en las cárceles de esas personas. Pero sin embargo, pobres, ni siquiera tan educados ni nada, pero sinceros, y mira cómo esto. Bueno, usted diga. Respecto a lo que también mencionaba sobre la espiritualidad y los cantos, ellos algo que le daban mucho énfasis y hasta el día de hoy de alguna manera en muchos lugares es la alabanza, el canto, cantar himnos, y ellos compusieron un himnario con himnos que escribieron ellos mismos, con himnos que heredaron también de otros lugares, que es el que está mostrando ahí. También tenemos algunos por aquí, se llama Arpa de Sion.
Esta es el original. Esto viene de Suiza y es en alemán. Porque obviamente lo hicieron obviamente, en el principio en alemán. No sé si lo pueden ver o no, pero déjenme mostrar. Eso es el original. Y ahí obviamente lo hicieron. Usted lo puede ver, exactamente, así es. O como esto fue en español. Yo me recuerdo perfectamente cuando llegaban los refugiados de Yugoslavia. Llegaban con sus Zionsharfe. Digo usted, Zionsharfe, ¿cómo es en español? Arpa de zinc. Al prisión, ok. Al prisión. Llegaban con esa persona. Pero imagínense, llegaban con 3 idiomas. Uno era húngaro, otros de serbio y el otro era de ruso. Yo creo que tenían, y también en alemán, también hasta 4. Entonces tenían la misma gente llegaban, los mismos refugiados llegaban, todos tenían el mismo libro y todos podían hasta cantar juntos, pero con todo su propio idioma. Era igual, como en el principio de los cristianos cuando estaban en Jerusalén, más o menos era así, pero se entendieron porque tenían todo el mismo grupo de notas y todo lo que tenían. Siga. El énfasis que le dieron a las canciones, al canto, también habla bastante respecto a su conexión y su gran amor hacia el Señor Jesucristo en todo momento. Y como antes habíamos mencionado, donde haya un cristiano agradecido, hay un cristiano cantando en todo momento. Y es algo también de buen testimonio, porque incluso mientras estaban en las cárceles, mientras sufrían, igual que el apóstol Pablo, estaban cantando a su Señor Jesucristo en todo momento. Sí, la cosa que yo me fascina tanto es que tenemos hasta 2 traducciones de todos los cantos, todos, pero son 2 cosas en inglés, porque alguna gente llegaban de Serbia, llegaban a Canadá, hicieron su cosa de hacerlo. Eso fue en el sur de Ontario, exactamente donde yo nací. Y la otra gente llegaba antes a Estados Unidos y se hicieron su traducción de todos los himnos, otra vez en inglés. Entonces, ya tenemos 2 canciones, dos para leer, para cantar, pero con dos traducciones. Así es, muy curioso. Pero ahora yo creo que tienen como más o menos como 15 o más traducciones exactos de esas cosas. El otro idioma, ustedes tienen también español. Ok, siga. Sí, después se tradujo a muchos otros idiomas y un alcance importante. Estos hermanos, con las grandes persecuciones que tuvieron, desde Suiza un grupo emigró hacia los Estados Unidos y creo que tú nos podrías hablar un poco respecto a estas personas. Bueno, lo que pasó también es todas las personas tienen su historia, ¿verdad? Pero esas personas eran Amish. Originalmente llegaban de Suiza y después de Suiza estaban echados fuera, entonces fueron a Francia. Y esos Amish estaban en Francia durante la guerra de Napoleón. Usted por seguro han escuchado de Napoleón, pero era muy difícil este asunto. Entonces, después de esto, escaparon de Francia, llegaban a Canadá directamente. A Canadá. Y desde ahí empezaban a aprender inglés y todo lo demás, también francés. Bueno, francés ya lo tenían porque llegaban de Francia. Pero ahí está. Pero algunos pensaban que en Canadá es muy frío, entonces algunos pensaban que se iban un poco más al sur y se llegaban a lo que es el estado de Nueva York, pero no es la ciudad de Nueva York, pero es el estado. Entonces, en el estado hay unos lugares que se llaman Lowville, New York, y el otro es Croghan, New York. Ahí estaba. Entonces, ahí estaban esos Amish. Pero ya estaban bastante débiles y un poquito así, se perdieron mucho de lo que tenían y no estaba así como muy bien. Entonces, de alguna manera tenían contacto con la gente en Suiza. En Suiza
exactamente estos hermanos, lo que estamos hablando de los nazarenos y esta persona, ellos ya mandaban un hermano que se llaman Bendigt Weihnacht, y esto Bendigt sería como bendito, bendito Weihnacht. Y llegaban a Nueva York y empezó a encontrar los Amish en Nueva York, que llegaban de Canadá para Francia. Allí todo el mundo tenía un avivamiento como usted no va a creer. Ahí están, todos se convirtieron realmente, vamos a decir. Y entonces ellos estaban ya en conexión con la gente en Suiza, ahí hasta ahora. Entonces ellos pensaban que ahora sí estamos este congregación ahí en Nueva York. Entonces de ahí van a salir para comisión. Entonces se fueron a muchas partes en Estados Unidos, a Canadá, a todas partes. Hay muchos países también. Curiosamente, un grupo de ellos, de esos gente de Estados Unidos, ellos se llaman los Apostolic Christian Church. ¿Usted me puede explicar exactamente lo que es en español? Apostolic Christian Church. Iglesia Cristiana Apostólica, vendría a ser algo así. Ok, ellos tienen un montón de personas en diferentes partes, misiones. Un misionero de este grupo llegaba a Brasil, en la parte del centro de Brasil, en Amazonas. Usted sabe que es Amazonas, ¿verdad? Entonces ahí estaban, y ellos estaban entre unos gentes muy primitivos en el Amazonas. Y ahí tienen un montón de pequeñas iglesias así en este lugar. Por ejemplo, pero han trabajado mucho allí de Estados Unidos. Pero ahora vamos a volver otra vez al hermano aquí. Un punto interesante que a los primeros de estos hermanos de los grupos de Samuel Fröhlich, que eran llamados nazarenos, porque eran seguidores del Nazareno, de Cristo, cuando estaba a Estados Unidos, por esta conexión que usted hablaba con los Amish, muchos los confundían y le llamaban los nuevos Amish. Una confusión en la sociedad porque estas personas salieron de la nada de alguna manera y su comportamiento era similar y entonces lo asociaron con los que ya tenían ahí, entonces le llamaban nuevos Amish. Es algo interesante. Respecto a las misiones, es importante las misiones que han tenido llevando la palabra a diferentes lugares, y la persecución también de alguna manera fue la que produjo que se llegue a otros lugares, como se llegó aquí en Argentina, que a fines del año 1880 aproximadamente, llegaron los primeros grupos que venían directamente desde Suiza, saliendo casi creo que de un puerto de Italia, llegaban a Argentina, y ahí de a poquito se fueron reuniendo y fueron comenzando las misiones. Luego de la Primera Guerra Mundial hubo una gran emigración de hermanos provenientes de Serbia y Yugoslavia hacia toda Argentina, principalmente un grupo muy importante. Dio el origen a los nazarenos aquí en Argentina. En todo momento siempre fueron personas muy sufridas de alguna manera, tanto en Europa como sus comienzos en América, debido a que prácticamente no había nada y siempre había que comenzar desde cero en todo lugar nuevo. Una pregunta. Yo me recuerdo algo, pero no me recuerdo los detalles. Pero había un muchacho de ese grupo que llegaban de Serbia, que llegaba y estaba forzado en Argentina al ejército y él hasta murió allá. Pero tal vez te puede explicar un poquito más cómo era. Precisamente aquí en Argentina durante muchos años fue obligatorio el servicio militar, y los hermanos nazarenos jamás pueden portar armas, lo dice la Biblia, no es porque lo digan ellos. Entonces hubo un muchacho nazareno que obviamente el reclutamiento era obligatorio, pero jamás él portó armas y murió en circunstancias extrañas de alguna manera, y de alguna manera fue producto de que después se suspenda el servicio militar obligatorio en Argentina. Pero este hermano dio un testimonio importante respecto a lo que Cristo exige de nosotros, que es la obediencia. Y
por ahí, por un simple punto de obediencia, suceden estas cosas en este mundo. Y en Argentina constantemente hubieron muchos casos de diferentes hermanos que tuvieron que hacer de alguna manera el servicio militar, pero sin portar armas en otras tareas, en otras áreas, pero siempre era muy complicado ser fiel a Cristo en una sociedad que incluso aquí en la sociedad argentina hasta hace no muchos años era muy católica y eran totalmente en contra de estas enseñanzas. Bueno, que Dios te bendiga, porque pudiéramos hablar mucho más de ese movimiento, pero la única cosa que yo quiero hacer también es alabar al Señor, porque lo que Él es digno y también es capaz. Y donde quiera, en todos los problemas, todo lo que hay, siempre hay manera de caminar con Cristo. Que Dios le bendiga.